Me parece que no solo es un despropósito, sino que es una propuesta sumamente peligrosa y muy irresponsable dado el contexto de violencia generalizada e impunidad que vive México. Y te explico por qué. Ujú. Yo creo que ni los números en referencia a si esto podría ayudar o no a que la gente se sintiera más segura y estuviera segura respaldan la iniciativa, ni los números justamente de cómo ha evolucionado la violencia en México tampoco le darían la razón. Para explicarnos, pues hay que contarle al auditorio que las armas ya son un problema en México, porque la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estima, ¿no?, que la disponibilidad de armas ilegales o el número de armas en circulación en México que se adquirieron de forma ilegal ya ronda los 16 millones, es decir, adicional a todas las armas que tienen las fuerzas de seguridad, pues los civiles ya tendrían posesión de 16 millones de armas. Y aquí es importante ver cuál ha sido ese impacto. En los últimos 10 años, ¿no?, la violencia homicida en México realmente ha evolucionado y se ha concentrado justamente en esta violencia letal que causan las armas de fuego. Hoy 7 de cada 10 homicidios se producen con arma de fuego, cuando hace 8 años, en 2014, ¿no?, pues eran 6 de cada 10, era el 60%, y en los 2000 era una proporción incluso menor. Esto afecta además de manera desproporcionada a las mujeres y también hay que decirlo, hoy en día 6 de cada 10 mujeres que son asesinadas en México han sido asesinadas por arma de fuego, cuando a principios de la década pasada, digamos 2007, incluso hace 2 décadas, pues esto era menos de 3 mujeres de cada 10 que estaban siendo asesinadas con arma de fuego. Entonces, tenemos ahí un problema de violencia que crece conforme ha crecido la disponibilidad de armas, pero no solo. También esa disponibilidad de armas y el hecho de que las armas o las leyes sean más permisivas para la posesión de armas en lugares como Estados Unidos nos ha demostrado que esto pues no reduce la criminalidad, al contrario, ¿no? Varias universidades han encontrado que mientras más laxas son las leyes de armas en algún estado o en alguna ciudad, pues crece el homicidio, crece el robo a mano armada, crece incluso el robo de estas armas que terminan después en manos de otros delincuentes, crece las muertes violentas de niños y adolescentes, crece el suicidio por arma de fuego y también crece la violencia policial porque las fuerzas del orden responden con fuerza letal frente a la posibilidad mayor de que la persona que van a detener también esté en la posesión de un arma. Entonces esto, en vez de generar comunidades más seguras, genera comunidades más inseguras. Y en Estados Unidos, pues los números también nos enseñan que en aquellos lugares en donde hay más armas, en los hogares en donde hay armas y hay presencia también de violencia de género, las mujeres son 500% más probables de ser asesinadas, o tienen 500% mayor probabilidad de ser asesinadas con esas armas. Entonces, peligroso por donde se le vea, la evidencia no lo respalda, y encima, pues no solo estaríamos frente a una propuesta que buscaría armar a la gente sin ninguna garantía de que efectivamente, si estas armas son mal utilizadas, la gente pueda acceder a la justicia, sino que también está proponiendo, Sheila, algo que me parece sumamente peligroso, que el ejército y las fuerzas armadas puedan poseer sus armas, incluso en sus días de descanso, pues lo cual también aumentaría muchísimo la arbitrariedad en un contexto ya generalizado de violaciones graves a derechos humanos cometidas justamente por las propias fuerzas del orden, sean policías, sea ejército, sea marina, sea Guardia Nacional. Claro, y es que es importante decir, Elisa, que bueno, modificar la ley federal de armas de fuego, pues no es cualquier cosa. Se ve difícil que, por supuesto, esta propuesta pase en el Congreso, no se ve fácil. También se ve como una medida muy desesperada, me parece, en mi punto de vista, este anuncio que hace el presidente del PRI ante los embates en los que se ha visto envuelto, los audios, etcétera. Pero lo más preocupante es que la señal que se da desde un partido político de, bueno, las autoridades no pueden más, vamos a armar a las familias porque no hay quien los defienda. Claro, porque además es una confesión de parte, es una renuncia por parte de quienes tienen la función y la responsabilidad de garantizar la seguridad pública de las y los ciudadanos a hacerlo.
Y entonces, pues ahí más bien la contrapropuesta tendría que ser, si lo que están proponiendo es que no exista el gobierno y no existan las responsabilidades del Estado, pues entonces los que tienen que renunciar son ustedes, y no tendríamos por qué como sociedad pues abdicar justamente el hecho de que el Estado es quien tiene la responsabilidad de salvaguardar nuestra integridad física, nuestros bienes personales. Pero lo que yo sí quería decir es que incluso cuando esta propuesta tenga pocas probabilidades de transitar en el Congreso de la Unión, sí es preocupante y como sociedad tenemos que rechazar estas ocurrencias porque ya la hemos visto en el pasado con algunos representantes del Partido Acción Nacional que incluso generaron algunos foros en donde había representantes de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, algo que me parece tremendamente peligroso, que se empiece a hacer cabildeo o que se den señales desde México que es posible el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle en México. Pero y segundo, porque aquí hay una contradicción muy abierta con una de las propias propuestas que acaba de hacer la alianza opositora, que es la moratoria constitucional. Y me refiero a la contradicción que existe entre hacerle un guiño con esta idea de que las Fuerzas Armadas puedan defenderse incluso en sus días de descanso con la posesión de sus armas, cuando al mismo tiempo pues el PRI sabe que una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es enviar esta reforma constitucional para mandar la Guardia Nacional a la Sedena, y que el bloque opositor, esta alianza de los partidos, había dicho que no iban a aprobar ninguna de estas reformas constitucionales, e incluso aquellos senadores o senadoras que se demostraban abiertas al diálogo, ¿no? Como podría ser Claudia Ruiz Massieu, pues habían dicho expresamente que esa reforma constitucional para militarizar ya en la ley a la Guardia Nacional, esa sí no iba a pasar. Que Alito Moreno en este momento esté mandando esas señales, me parece sumamente peligroso y que amenaza justamente la posibilidad de tener un diálogo constructivo con el PRI para que este tipo de iniciativas no sucedan, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de militarizar la seguridad pública y ya sabemos además cuáles son las potenciales amenazas de transitar hacia un régimen militarista con pues unas fuerzas armadas tan empoderadas como están ahora. Así es, Lisa. Y también por otro lado, y me parece importante destacarlo, hay otro sector de la población que pues no ve con malos ojos esto, porque también cansados, hartos y pues en una situación muy vulnerable de inseguridad, pues muchas personas, no dudo que también digan, no, pues sí, mejor yo voy a venir armado a mi trabajo, voy a ir armado en el transporte público para evitar pues una agresión o para defenderme simplemente de un acto violento. Justamente, y bueno, yo a estas personas lo que les quisiera decir es que la preocupación es legítima, evidentemente, en un contexto en donde tenemos victimización que se cuenta por los millones y sobre todo tenemos autoridades que no logran combatir efectivamente el tema de impunidad para que estos actos no se vuelvan a repetir. Simplemente volverles a repetir estas cifras que abordábamos al principio. Sí. La mayor circulación de armas en manos de civiles no baja la violencia, al contrario, está demostrado que aumenta delitos predatorios como son la extorsión, el secuestro, las agresiones sexuales y el homicidio, y además aumenta la arbitrariedad de estas autoridades, de las que supuestamente estamos cansados por arbitrarias y por omisas. Entonces estaríamos en el peor de los mundos, logrando hacer, digamos esto. Un último ejemplo nada más para que nos asustemos bien. Uh-huh. En Estados Unidos, por cada homicidio que se da o por cada muerte que se da en legítima defensa de una persona civil armada, hay 34 homicidios dolosos que se cometen sin legítima defensa, es decir, esa circulación de arma pues multiplica por 34 las posibilidades de morir violentamente, incluso de personas inocentes, en manos de criminales por haberle dado la posibilidad a una sola persona de haberse defendido y de poder herir o asesinar a su agresor. Me parece que eso es un muy mal mensaje de violencia, pero además tampoco abona a lo que se supone que sí queremos en este país, que es justicia y convivencia pacífica. Así es, Lisa, y también me parece que es importante destacar otro punto, que es el de los menores, porque hemos visto situaciones violentas en escuelas, no solo en Estados Unidos, también en México, donde menores han llevado armas, y entonces el poner al alcance de una familia un arma de fuego,
pues me parece que incrementa muchísimo también las posibilidades de que podamos ver pues otro tipo de situaciones mucho más violentas en planteles educativos. Totalmente, ¿no? El caso de los tiroteos en Estados Unidos es tremendo, ¿no? Más de 1,600 tiroteos se han registrado, pues desde que se han de alguna manera relajado las leyes de control de armas en algunos estados. Y no solo eso, por ejemplo, hay un estudio comparativo justamente también que se hace en Estados Unidos con una muestra de muchísimas ciudades, ¿no? Y lo que dice es aquellas ciudades con las leyes de armas más laxas, ¿no? Tienden a tener 61% más homicidios y eventos de violencia homicida que aquellas ciudades que tienen las leyes de control de armas más estrictas. Y también los 10 estados con las leyes más laxas de armas son los estados en donde más muertes hay de niños y adolescentes. Entonces sí me parece que incluso si la preocupación fuera cómo vamos a poder proteger a nuestras familias, nos tendríamos que preguntar si a partir de un relajamiento de estas leyes nos sentiríamos con la misma confianza de mandar a nuestras niñas y niños a las escuelas, o a darles incluso permiso de ir a casa de sus compañeritas y sus compañeritos, sabiendo que pues en esas casas podría haber un arma que podría ser accionada incluso de manera accidental. Entonces, apeguémonos a la evidencia, centrémonos en las demandas en donde nos tenemos que centrar, y exijámosle a partidos políticos como el PRI pues ser serios en sus propuestas y en su actuar legislativo, y además también en su actuar ejecutivo ahí donde todavía su gobierno. Así es, pues muchas gracias, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, por habernos acompañado esta mañana.